Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio en el cual nosotros siempre pretendemos compartir un poquito del conocimiento, un poquito de lo que hemos venido aprendiendo y aplicado ya durante 10 años en estos temas de minería de datos, de Machine Learning y de estadística. Me presento, John Pablo Guzmán Mera, profesional en estadística en la ciudad de Cali, egresado de la Universidad del Valle. Y pues me desempeño como consultor analítico para la compañía Analytics Data. Bien, entonces en esta horita el objetivo es poder compartir uno de los algoritmos que hoy se están utilizando bastante para poder encontrar causalidades o elementos que se venden conjuntamente dentro de un portafolio de productos y servicios que yo pueda tener y que de golpe me puede servir a mí para encontrar oportunidades, ¿cierto?, que me permitan a mí generar estrategia. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Cuando lo estaba pensando decía, bueno, muchas veces se aplica este algoritmo, pero no se tiene conciencia realmente de qué es lo que hace el algoritmo y cómo llega realmente a esos resultados y a esas recomendaciones. Entonces, ese es el objetivo de esta presentación. Bienvenidos a este webinar. Preguntas o dudas que tengan las pueden ir planteando en el chat y sobre el final estaremos revisándolas, trataremos de dar una respuesta y en caso de que no se tenga, esto es de constante aprendizaje en el mundo globalizado en el que estamos. No hemos terminado de aprender una técnica cuando ya hay nuevas por ahí rondando, entonces trataremos de responder sus dudas. Y pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Bien, les voy a compartir una presentación para que nos apoyemos un poquito. Compartir pantalla, vamos por acá. Ahí estamos. Y Juan, por favor, ¿me confirmas si ya se ve mi presentación? Es correcto, John. Ya estamos viendo tu pantalla. Ok, bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, entonces, pues, iniciemos. De nuevo, bienvenidos. La idea es hacer un webinar sobre los algoritmos de recomendación que generalmente son utilizados para temas relacionados con venta cruzada. Bien. Básicamente, el objetivo de estos algoritmos es poder comprender las conductas de compra por parte de un grupo determinado de clientes. Bien. El objetivo es incrementar los ingresos con la venta cruzada o las estrategias de diseño de tienda o de planes de descuento o promociones que yo pueda generar en función de los hallazgos que yo pueda encontrar en los datos. Hallazgos que per se ya existen. Simplemente necesitamos es un algoritmo que los pueda colocar en evidencia y nos permita a nosotros poder generar estrategia. ¿Qué les propongo para el día de hoy? Una corta agenda donde vamos a hablar un poquito de la base de todo esto, los datos. Si no tenemos datos, esto no tendría ningún sentido. Hablar un poquito de qué son las reglas de asociación, en dónde se están aplicando y pues tenemos que hablar un poco de cuál es ese algoritmo, cuál es esa metodología que calcula estas recomendaciones, en donde una de las más utilizadas es el a priori y vamos a hablar un poquito de una variación aunque conservando la esencia del algoritmo, que se conoce como el EICA. Bien, y como siempre en estos webinars, no se trata únicamente de teoría, sino poder mostrarles a ustedes cómo ejecutar este tipo de modelos predictivos dentro de la organización. Antes de empezar, pues quisiera hablar un poquito de lo que es la compañía. Analytics Data es una compañía que ya lleva 10 años implementando soluciones analíticas en todo lo que tiene que ver con Business Intelligence y en todo lo que tiene que ver con Business Analytics. Bien, puntualmente, el día de hoy nos vamos a enfocar un poco en el Business Analytics. Analytics Data es una compañía que cuenta con un equipo consultivo en el área de servicios de analítica avanzada, el cual trabaja con una metodología. Bien, esa metodología es la metodología CRISDM, que para muchos ya puede ser familiar, pero que es importante, ¿bien? Como siempre lo he dicho yo, esto no se trata
de tomar datos y aplicar algoritmos. Muchas veces vemos la analítica como un microondas en el cual ingresamos información y es esperar un resultado, cuando realmente en el proceso de hacer minería de datos, aplicar un algoritmo de Machine Learning o un algoritmo estadístico está demostrado que demanda entre el 5 y el 10% del tiempo de lo que es un proyecto de minería de datos. Entonces, para nosotros es importante la metodología, en donde esta metodología abarca el pilar fundamental del éxito al hacer Machine Learning, al hacer minería de datos, que tiene que ver con el entendimiento del negocio. Bien, todos los algoritmos que existen, si ustedes le ingresan datos, con seguridad de ahí va a salir algo. El punto es, ¿eso que está saliendo del algoritmo realmente hace sentido para el negocio? ¿Responde a sus necesidades? ¿Realmente estamos encontrando oportunidades con lo que estamos haciendo? Para poder lograr eso es importante el entendimiento del negocio. Obviamente, el piso de todo esto es el dato. Bien, tú puedes tener una necesidad súper importante para la compañía, pero si no cuentas con la información necesaria, difícilmente la vas a resolver por lo menos con esta área de conocimiento, ¿no? Con el área de analítica predictiva. Entonces, el entendimiento de los datos es importante. Por otra parte, a diferencia de por allá en los años 1900, en donde la analítica se trabajaba con diseños experimentales, en donde básicamente era costoso conseguir la información porque teníamos que tener instrumentos de medición. Casi que nosotros nos cuidábamos mucho en las variables, bueno, no nos cuidábamos, se cuidaban los de esa época, en las variables que seleccionaban para poder hacer analítica. Me explico, se trabajaba con diseños muestrales, ¿cierto? Yo tenía un tamaño de muestra, yo buscaba que ese tamaño de muestra fuera lo suficientemente representativo para poder inferir sobre una población, y por otra parte, yo buscaba que las variables que yo fuera a medir pues fueran las que realmente resolvieran mi hipótesis. Hoy el mundo cambió, ¿bien? Hoy en día generamos información por doquier, generamos información que incluso posiblemente no necesitemos para el análisis, y también al generarse información casi que de forma automática con nuestros teléfonos, con nuestras manillas inteligentes, con temas georreferenciados, casi que esa información muchas veces no se encuentra con una buena calidad, ¿bien? Es decir, a veces la información la registra el propio usuario en una página web y de golpe no coloca la información como la necesitamos. Entonces, en el mundo de hoy, los datos no están listos para ingresar a un modelo. No es que tú los tomes de tu fuente de información y vamos a ingresarlo al modelo de Machine Learning, no. Siempre vamos a tener que luchar contra la información faltante, contra las atipicidades. A veces los datos están desbalanceados. Pongo un ejemplo sencillo. Por estudios anteriores sabes que es 50% hombres, 50% mujeres, y simplemente porque las mujeres fueron más juiciosas en registrar en tu muestra, la información está desbalanceada. Entonces hay que enfrentarse a ese tipo de cosas y debemos hacer una preparación adecuada de esa información. Una vez ya tenemos los datos preparados, pues vamos a la fase de modelamiento. Ese 10, entre el 10 y el 15% del tiempo. ¿Qué modelo nosotros aplicamos aquí? Eso va a depender de tu pregunta de negocio, de tu necesidad. Porque tu pregunta de negocio puede estar asociada a un modelo supervisado, que ya en webinars pasados hemos hablado un poquito, en que ahorita vamos a retomar el tema. Tu pregunta puede estar asociada a modelos no supervisados, o tu pregunta puede estar asociada a temas que tengan que ver con relaciones, correlaciones o asociaciones. Bien. Nosotros a lo largo de estos webinars hemos venido trabajando diferentes preguntas de negocio. Para los que han estado en los anteriores, hemos abordado temas de modelos supervisados con el modelo de deserción de clientes que trabajamos en su momento. Hemos trabajado modelos no supervisados con la segmentación que realizamos de RFM en el webinar anterior. Y hoy vamos a hablar un poquito del tercer mundo, que tiene que ver con esas asociaciones. Cuando yo me estoy preguntando cómo generar estrategia, si yo tengo un producto que maneja un stock muy alto, ¿con cuál debería combinarlo para que sea altamente probable que salir de ese producto? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito del tema de la asociación. La quinta parte de esta metodología que utilizamos en Analytics Data tiene que ver con la evaluación. Sí, muy bonito la parte técnica,
el modelo preciso, genial el modelo, pero es importante que esos resultados se alineen con el negocio. Bien, esto no se trata de arrojar resultados únicamente, sino de saber si esos resultados realmente impactan al negocio o responden a tu necesidad. Por eso aquí está alineado con el que conoce el negocio, ¿de acuerdo? Y por último, un despliegue. Es importantísimo el despliegue, ¿bien? Nosotros sabemos que acá se maneja un componente técnico fuerte de matemática y estadística, pero realmente a esta persona que tiene la necesidad, lo que le genera valor es el resultado, ¿no? Entonces, debemos buscar una forma que sea como de usuario final, que permita a estos usuarios poder consumir la analítica y encontrarle el sentido que ellos le ven, que es tomar decisiones, tomar mejores decisiones a partir de los datos. En Analytics Data nosotros, desde el área de soluciones analíticas, trabajamos bajo 3 verticales. Primero, necesitamos el vehículo. Bien, esto no lo podemos hacer con Abaco. Necesitamos esa herramienta que nos permita a nosotros hacer que esto se haga realidad. Además que sea automatizable y que sea accionable dentro de una organización. Pues tenemos un componente de software. Y pues por medio de nuestras consultorías y nuestros consultores hacemos ese acompañamiento a las empresas para construir modelos de minería de datos. Y el tercero, y uno de los que más me gusta, es el tema de la transferencia de conocimiento, ¿bien? En muchas ocasiones se ven estas soluciones como cajas negras y realmente el negocio no es estático, el negocio es dinámico. Entonces, un componente importante de nuestras consultorías es el tema de la capacitación, ¿bien? En línea con ello, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido esa evolución de la analítica, cómo ha evolucionado la analítica en las organizaciones. Para muchos de ustedes será familiar el concepto de Business Intelligence, que básicamente lo que nos permite es analizar grandes cantidades de datos, bien, el dato, como lo digo yo, en bruto, para convertirlo en información que genere valor y ayude a la organización a tomar mejores decisiones. Bien, en ese proceso, pues nosotros siempre hablamos de lo que es una analítica retrospectiva, bien. Algunos autores definen esto como complejidad, en el sentido de las metodologías que se aplican, y por este eje definen lo que es el valor que yo estoy agregando al negocio cuando me tomo el trabajo de analizar información. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte es lo que tiene que ver con analítica retrospectiva. Es donde yo me pregunto qué ha pasado, ¿bien? Es decir, cuánto he vendido en los últimos meses, cuál es el canal que tuvo el mayor crecimiento, cuál es el producto que más se vende. Ese tipo de preguntas se hacen con analítica descriptiva. Pero yo no solamente me pregunto qué ha pasado, sino que yo me pregunto también, bueno, ¿por qué ha pasado? Si las ventas decrecieron, ¿en qué zona fue? ¿En qué zona fue la mayor variación respecto al mismo mes del año pasado? ¿Bien? O si perdimos una cantidad de clientes, esos clientes qué productos compraban, ¿bien? Es decir, empezar a hacer una analítica diagnóstica. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos herramientas que nos permitan hacer eso, ¿bien? En Analytics Data, nosotros trabajamos con una herramienta que se llama ClickSense, bien, es de las herramientas pioneras en este tema de visualización de indicadores, en donde por medio de dashboard lo que se busca es tener esa visión 360 del negocio, ¿bien? Un buen tablero de control es aquel que en uno o dos pantallazos me da esa visión de lo que está pasando a manera retrospectiva con mi negocio, ¿bien? Entonces, el punto es, bueno, en mi organización, en donde yo me desenvuelvo, ¿hasta dónde tenemos la capacidad de analizar esos datos? ¿Bien? Entonces, algunos autores definen esto como el nivel de madurez analítica en las organizaciones y tiene que ver en la medida en que yo voy haciendo analítica descriptiva, analítica diagnóstica. ¿Bien? Y el siguiente paso tiene que ver con la analítica predictiva, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Donde yo ya empiezo a preguntarme qué va a pasar y qué hacer para que eso ocurra. Hablemos un poquito de analítica predictiva. Para poder desarrollar la analítica predictiva, pues tenemos que apoyarnos en algo, ¿bien? Tenemos que apoyarnos en algoritmos que nos van a permitir modelar esos datos que ya analizamos de forma retrospectiva, encontrar comportamientos, hallazgos que nos respondan a una pregunta de negocio. Importante la pregunta de negocio. Ahora bien, en webinars pasados, yo sé que para los que han estado conmigo ya han visto esta imagen.
Tenemos aprendizaje supervisado, que son algoritmos que tienen que ver con la regresión y la clasificación. Aquí es cuando la variable es continua, aquí es cuando la variable objetivo es una cualidad. Me explico, ingresos, acá riesgo alto o bajo, cuantitativa o cualidad. Y por acá tenemos el aprendizaje no supervisado. Nosotros puntualmente en los webinars que hemos trabajado, hemos hecho algoritmos del tipo 2 de clasificación, hemos trabajado algoritmos del tipo 4 de segmentación y el día de hoy vamos a hablar un poquito de algoritmos de asociación. Tenemos mucho de qué hablar, ¿no? No hemos hablado del 1, no hemos hablado del 3, del 6, del 7, del 8, del 9, pero para eso tendremos otros espacios. Hablemos de las reglas de asociación. Los algoritmos de asociación, el principal objetivo es encontrar relaciones, ¿bien?, en un conjunto de transacciones, que generalmente se conocen como ítems o artículos. Básicamente, esas asociaciones tienden a ocurrir de forma conjunta. En ese contexto, cuando yo les hable del término de transacción, voy a hacer referencia a lo que es cada grupo de eventos que están asociados a una compra, que puede estar en un ticket, ¿de acuerdo? Ahora bien, probablemente para muchos de los que han venido trabajando el tema de asociaciones entre productos, pues hemos escuchado el tema de gestión por categorías, ¿bien? Y seguramente en algún momento han hablado de la historia, que la verdad no sé si es real o realmente es un mito, por eso lo dejo abierto, he querido documentarme sobre el tema, pero da pie para explicar muchas cosas, ¿bien? Esta historia, ¿cierto?, que puede ser un mito o puede ser una realidad, básicamente lo que nos habla es que en la década de los 90, Walmart realizó un análisis, ¿bien? Un análisis en donde aprovechó toda la información que tenía reunida en sus bases de datos, de todas las ventas que hacían. Y ese análisis permitió encontrar unas relaciones, ¿bien? Unas relaciones en los hábitos de compra de los clientes. Cuenta la historia que al comienzo esos resultados pues no parecían tan sorprendentes. Encontraron relaciones como que la pasta dental o la crema dental estaba asociada con los cepillos de dientes. Pues, sí, no descubrimos nada nuevo. Relaciones como que el whisky estaba altamente correlacionado con la Coca-Cola. Bien, pues no es tan llamativo. Hasta que surgió un detalle que llamó la atención para ellos. ¿Qué pasó? Encontraron una correlación, una asociación que resultó estadísticamente significativa entre la compra de cerveza y la compra de pañales. Bien, cuando empezaron a profundizar más en el estudio, empezaron a descubrir que los consumidores eran en su mayoría hombres. Bien, y que esos hombres estaban alrededor entre 25 y 35 años y que además esa compra la realizaban los días viernes. Bien, encontramos un hallazgo y empezamos a profundizar. Esos resultados ayudaron a como identificar y a describir mejor el fenómeno o a entender el fenómeno y llegaron a la siguiente conclusión. Y es, pues por ser la compra de los pañales voluminosos, los pañales que consumen los niños, pues una paca tiene un peso considerable. Entonces las madres encargaban la compra a los papitos, ¿bien? Y esto realizaban esa compra a última hora, los días viernes. Entonces, por ahí derecho aprovechaban y compraban la cerveza para el fin de semana, para ver el partido de fútbol y demás. Entonces, a raíz de este hallazgo, Walmart decidió colocar la cerveza frente a los pañales. Yo sé que muchos han escuchado esta historia. Y se habla de que los resultados fueron sorprendentes, fueron espectaculares. ¿Por qué? Porque trajo unos beneficios. Primero, el fabricante logró incrementar las ventas de su producto, tanto el de cerveza como el de pañales. Por otro lado, la tienda logró incrementar las ventas en dos categorías, ¿bien? En cerveza y en pañales. Y finalmente, pues el consumidor tuvo también una ventaja en donde suplía la necesidad de comprar estos dos productos los días viernes cuando iba por sus pañales. Entonces observen cómo colocarnos en el trabajo de empezar a entender las formas en que las personas compran, pues nos puede traer beneficios, ¿bien? Otros casos de aplicación en donde vemos este tema,
que se está aplicando mucho, pues el de la cesta de compra es muy conocido, los retailers lo utilizan mucho. Compras de libros, ¿qué libro yo debería ofrecerle? ¿Cuál sería el próximo libro que debería ofrecerle a mi cliente? O si yo pienso hacer una promoción, ¿contra qué categoría de libros debería hacerla? En el tema de las páginas web que visita una persona, y también en el tema de recomendación en e-commerce, se ve muchísimo. Bien, hoy en día tú no has terminado de hacer la transacción en Amazon cuando ya te están recomendando un producto adicional, o en Mercado Libre, o en todas estas plataformas. Incluso el motor de recomendación de Netflix está basado también en estos algoritmos, bien, en las recomendaciones que te hace de acuerdo a las series o a las películas que estés consumiendo. Listo. Entonces hablemos un poquito de las reglas de asociación. En minería de datos y en aprendizaje automático se utilizan reglas de asociación para poder descubrir, ¿bien? Eso ya está ahí en los datos. Lo que vamos a hacer es descubrirlo con estos algoritmos. ¿Para qué me puede servir esto? Para hacer venta cruzada, para hacer upsell, para hacer temas relacionados con canasta de mercado o consecuencia de compra. Básicamente la esencia es poder encontrar relaciones fuertes entre productos. Aquí tenemos un gráfico que se conoce como un gráfico de malla. Ahorita vamos a ver cómo se construyen estas cosas. Y sí quiero puntualizar en algo importante. Observen lo que les voy a decir aquí. Los algoritmos de reglas de asociación buscan automáticamente las asociaciones que se podrían encontrar manualmente. Es decir, aquí no vamos a hablar ni de física cuántica, ni esto es el algoritmo pues súper complejo. Realmente el algoritmo es muy sencillo. Es muy sencillo el algoritmo. Solamente que hoy en día estamos enfrentados a un mundo Big Data, a millones de transacciones, y pues necesitamos un medio, necesitamos algo que nos permita hacer esto automáticamente. Entonces, vamos a hablar del algoritmo a priori. El algoritmo a priori es uno de los primeros algoritmos y más utilizados en la búsqueda de reglas de asociación, y hoy en día sigue siendo también muy utilizado. Básicamente tiene dos fases. El primero es identificar los conjuntos de artículos que ocurren con una cierta frecuencia dentro de mis ventas, por encima de un determinado límite. Es decir, el investigador define cuál es ese porcentaje a partir del cual yo voy a considerar que un conjunto de artículos es significativo para mí. Y el segundo paso es convertir esos ítems frecuentes en reglas de asociación. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacerlo con un ejemplo muy básico, y es importante identificar algo. Lo primero es que para entender una regla de asociación debemos tener claro el concepto de soporte, de confianza y de lead. Para explicarles esto, los voy a hacer con el siguiente ejemplo. Vamos a hablar del concepto de soporte. Bien, vamos a suponer que yo tengo 1000 transacciones, y en esas 1000 transacciones yo tengo que 400, estos 360 más estos 40, 400 me compraron jugo de naranja, 10 me compraron una botella de vodka, y 40 transacciones me compraron jugo de naranja y vodka. Y el resto de las transacciones pues estarán por fuera de este, compraron otra cosa completamente distinta. En línea con ello, vamos a hablar de lo siguiente. El soporte del jugo de naranja sería, en este caso, igual a 400. Es decir, me compran 400 veces. Y si lo quiero ver probabilísticamente, pues sería 400 entre 1000, esto me da el 40%. O sea, el soporte de jugo de naranja es el 40%. Por otra parte, el soporte de vodka, bien, son 50, y si lo divido entre los 1000 transacciones, eso me da que el soporte de vodka es el 5%, ¿de acuerdo? Pero también yo puedo hablar de lo que se conoce como el soporte de la regla o del conjunto, que va a ser jugo de naranja y vodka, ahí vemos que son 40, y esto a mí me da 0.04%. Concepto de soporte, muy sencillo, es una probabilidad. Ahora vamos a hablar del segundo concepto, que tiene que ver con la confianza. La confianza, ¿cómo se interpreta? Es, dado que se dio A, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se dé B? O en la regla de asociación, a A se le conoce como el antecedente, es decir, lo que está antes, y a B se le conoce como el consecuente, es decir, lo que está después. Entendiendo ese concepto, vamos a encontrar la confianza de vodka, entonces jugo de naranja.
¿Qué dice la fórmula? Mire, muy sencillo. Eso va a ser el soporte de la regla, es decir, la probabilidad conjunta sobre el soporte de el que antecede, ¿bien? Que en este caso, el que antecede, ¿quién es? El vodka, es el que está antes. Entonces, eso me va a dar 40 entre 50, que es el 80%. ¿Qué quiere decir? Que si usted me compra vodka, la probabilidad de que me compre naranja es del 80%. ¿Bien? Pero yo podría pensar en la regla al contrario, es decir, ¿cuál es la confianza de jugo de naranja? Entonces vodka. ¿Cómo se calcula? La regla, el numerador es el mismo, pero lo que cambia es el que antecede. Y esa probabilidad me da el 10%. Y hace mucho sentido, ¿no? Si yo compro jugo de naranja, no necesariamente quiere decir que yo vaya a tomar vodka, puede ser para los desayunos. Pero si yo compro una botella de vodka, sí es altamente probable que yo compre el jugo de naranja por obvias razones. Vamos al tercer concepto, que es el concepto del if. Y para eso lo voy a explicar con una variable adicional. Primero que todo, aquí tengo una tabla donde dice si compro pan, no compro pan, compro jugo de naranja, no compro jugo de naranja. Entonces tenemos que 280 compraron jugo de naranja y compraron pan. ¿Bien? Y aquí está un total de las 1000 transacciones. Yo puedo hacer los siguientes cálculos. El soporte de pan va a ser 700, es decir, del total de los que compraron pan entre 1000. De igualmente, el soporte de jugo de naranja, el soporte de pan, entonces jugo de naranja, pues será estos 280. Es decir, compró pan y compró jugo de naranja, entre los 1000 me da el 28%. Soporte de jugo de naranja, entonces pan, el orden de los factores no altera el resultado. O sea que va a ser los mismos 280 entre 1000. Y la confianza de pan, entonces jugo de naranja, el numerador es el soporte de regla, que es este 28%, entre el soporte de pan, que es 70%. Mírenlo, acá está. Y el soporte de jugo de naranja, entonces pan, misma ecuación, únicamente que en el denominador colocamos el que antecede el jugo de naranja. Bien. Esto me da a mí un 70%. Y quiero que observen lo siguiente. Resulta que cuando yo creo reglas de asociación, van a haber reglas que no me generan valor. Me explico. Observen que la confianza de jugo de naranja, entonces pan, es del 70%. Pues no, pues valiente hallazgo. Miren lo siguiente, el soporte de pan es del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que el jugo de naranja no me incrementa la probabilidad de comprar pan, es la misma. Entonces, esta regla no es una regla de buena calidad, ¿bien? Entonces, tenemos que depurar las reglas por medio de algo que se conoce como el if, ¿bien? ¿Qué es el if? El if dice la relación entre la confianza frente al soporte, ¿bien? ¿El soporte de quién? Del consecuente. Si ustedes ven aquí, este pedacito que está aquí es la confianza. Soporte de A y B sobre el soporte del antecedente, del que se dio primero. Entonces, lo que estamos haciendo es mirar la relación entre la confianza, es decir, esta probabilidad, frente a la probabilidad si no existiese la regla, si miráramos el pan por sí solito. Este indicador indica una relación fuerte si es mayor a 1. Si es mayor a 1 nos dice sí, pan con jugo de naranja incrementa la probabilidad, pero si es menor a 1 me indica una relación débil. No tiene nada que ver el pan con el jugo de naranja. Algo que siempre me preguntan, bueno, ¿y qué tan grande es mayor que 1? No existe un nivel, ¿bien? Pues entre más sea mayor a 1, pues más fuerte es la asociación. Bien, entonces en línea con ello, si nosotros validamos un poquito y calculamos el if de pan, entonces jugo de naranja, observen que esto me da 1. ¿Qué quiere decir? Pues lo que ya vimos, ¿no? Pues 70%, 70%, realmente no existe una relación. Pero si nosotros calculamos el if del ejemplo anterior, de vodka, entonces jugo de naranja, el que nos dio el 80%, recuérdenlo, observen que el if me da 2. Es decir, que se incrementa 2 veces la posibilidad de comprar jugo de naranja si antes yo he comprado vodka. ¿De acuerdo? Entonces, el if nos ayuda a depurar nuestras reglas. Ahora bien, esto no todo es felicidad. Esto tiene una desventaja. Bien. La principal desventaja del algoritmo a priori es el número de veces
que tiene que escanear los datos para buscar el conjunto de información. ¿Y esto en qué desencadena? En que es un algoritmo que es computacionalmente costoso. Si usted trabaja con miles de datos y una buena máquina, pues posiblemente no le va a generar mucho trabajo, pero hoy en día estamos en un mundo Big Data. Manejamos millones de transacciones y este algoritmo pues se va a tomar su tiempo para poder encontrar esas reglas. Pero pues eso no es un problema, porque ya se han desarrollado adaptaciones de este algoritmo, como el FP-Ground, el ECLA, el Hans-Based y particionamiento, que nos ayudan a que no sea computacionalmente costoso. El que más se utiliza es el ECLA, y se los voy a explicar aquí rápidamente. Fue desarrollado en el año 2000 por Saki, básicamente propuso este algoritmo, y en esencia el algoritmo es el mismo, solamente que la forma de cálculo es distinta. Bien, les explico, miren. El a priori tiene cada una de las transacciones y aquí están los productos que compró. La transacción 1 compró I4 y I5, la transacción 2 compró I1, I3, I4 y I5. Si yo quisiera calcular el soporte de I4, ¿qué tendría que hacer el algoritmo? Pasar por cada una de las transacciones y buscar en dónde está el producto I4. De manera que si yo tengo 1.000.000 de transacciones y tengo 1.000 productos, entonces él tendría que pasar 1.000 veces por cada una de estas transacciones para poder encontrar el soporte. De forma individual, ahora imagínense cuando quiera encontrar las parejitas o las tripletas, se vuelve computacionalmente muy costoso. Entonces, el ECLA tiene unas pequeñas variaciones, la esencia es la misma, únicamente que es la forma en que organiza los datos. ¿Qué dice el ECLA? Venga, yo voy a manejar los productos en las filas y más bien voy a decir en cuántas transacciones aparece I1, ¿cierto? En cuántas transacciones aparece I2, I3 aparece en la transacción 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 7 y en la 9, de tal manera que el soporte se calcula de forma directa. Soporte de I1, ya sé que aparece en 2 transacciones, sobre el total de transacciones, entonces el cálculo va a ser más directo. Esa es la variación que tengo con el ECLA, es computacionalmente menos costoso. Bien, entonces la recomendación es, cuando tengan muchos datos, trabajen con esta variación del algoritmo. Ahora vamos al ejemplo, en estos 20 minuticos restantes. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, con un set de datos de compras, que contiene registros de ventas realizadas, una data reducida, 12 transacciones vamos a trabajar para poder entender algunas cositas, y combinaciones de 10 productos vamos a trabajar. Como les decía, esto ustedes lo podrían hacer manual, pero en el mundo de hoy necesitamos un vehículo. Como ya saben, la solución que nosotros trabajamos en Analytics Data, nuestro vehículo para hacer minería de datos, es un sistema robusto entre Nine, Python y R. Bien, Nine, software alemán de minería de datos. Python, muy conocido en el mundo de los ingenieros de sistemas, en temas de programación. Y R, un paquete estadístico muy popular en todo el gremio de la estadística. Bien, una comunidad muy grande de estadísticos que constantemente están haciendo aportes de metodologías y que son fuentes académicas muy valiosas para poder aplicar estos algoritmos. Nine, como ya los que lo conozcan, es un poco más sencillo de trabajar, trabaja con nodos, y hacer reglas de asociación en Nine realmente es muy sencillo. Bien, les voy a mostrar, perdón, esto no me deja mover. Acá, en Nine, realmente, no me deja mover este. En Nine es muy sencillo, el nodo se llama regla de asociación y lo hace de forma directa. Entonces, el día de hoy lo voy a realizar en una plataforma que se llama R. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos vamos a meter con R? Porque resulta que en R, mi objetivo aquí es explicarles cómo funciona el algoritmo. Si lo hacemos con Nine, pues sería muy directo el resultado, pero quiero concientizarlos un poquito de qué es lo que hace el algoritmo. Entonces, para que se lleven esos mensajes, los que no son programadores en Nine lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Entonces vamos a irnos a la plataforma en estos 20 minuticos para hacer el ejemplo. Y para ello voy a cambiarme de pantalla. ¿Dónde está el Zoom? No lo veo.
Ah, ya lo vi. Dejar de compartir. Y más bien les voy a compartir esta pantalla. Y traigamos esto para acá. ¿Me confirmas, Juan, si vemos una pantallita de R? Blanca. Voy a borrar todo esto para no confundirlos de entrada. Juan, ¿estás por John, ahí? sí, John, es correcto. Estamos viendo tu pantalla. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a explicar cada una de estas cosas, pero lo voy a hacer paso a paso. Al final es aplicar el algoritmo y que arroja el resultado, pero el objetivo es que ustedes puedan entender el funcionamiento de esto. A ver, por acá estoy y voy a pasar esto para acá. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer un ejemplo de cesta de compra, en donde lo primero que necesita R son unas librerías. Bien. R trabaja con unas librerías que son las que contienen todos estos algoritmos. Primero voy a utilizar una librería. Esta librería me permite tener muchos cálculos que yo necesito cuando estoy haciendo minería de datos. Esta librería de la fila 8 es para leer datos. Tengo unos daticos por ahí en un CSV, entonces los voy a leer. Y la librería para hacer reglas de asociación en R, la que está en la fila 9, se llama ARules. Bien. Me voy a apoyar en algo visual para que ustedes puedan ver unos calculitos que voy a hacer. Y al final voy a hacer un grafo con esta librería que me permita ver esa regla de asociación. Entonces comencemos. Paso 1. Voy a acceder a los datos. La filita que tenemos ahí en una 18. Perdón. Aquí, control enter. Y no he encontrado, obviamente, porque no he cargado las librerías. Vamos a cargar estas librerías. Y ahora sí. Bien, ahí ya tenemos nuestros datos. Entonces, acá en la parte superior derecha de la pantalla me dicen que tengo 42 observaciones y 2 variables. Bien, vamos a ver lo que es eso. Entonces, lo que tenemos aquí es una base de datos transaccional en donde lo que nos dice es que la transacción 1, que va de la fila 1 a la fila 4, compró leche, compró huevos, compró pan, compró mantequilla. La fila 5 a la fila 7 es una transacción en la que compraron salchichas y harina y leche. Y la transacción 3, que va de la fila 9 a la fila 12, compraron estos productos que están aquí, mermelada, mantequilla, esto es salsa de tomate y salchichas. Esa es la base de datos. ¿Qué sucede? Para poder trabajar la herramienta, yo debo entregarle al algoritmo a priori una base de datos transaccional, una base de datos matricial que él pueda entender. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es convertir esos datos en un objeto que él a priori pueda entender, porque hasta ahí la base de datos está transaccional. Entonces, ¿cómo lo hacemos con esta función que está en la fila 29? Les voy a dar aquí para que ustedes vean. Correrme aquí un poquito. Fila 29 y fila 30. Y lo que le estoy diciendo es, venga, genéreme una lista de datos, tómeme los productos y de datos, tómeme las transacciones, que son los dos campitos que estaban allá. Y después, con esta función, con la función as, le estoy diciendo que me genere un objeto de clase transacción. Eso es lo que tenemos allí. Entonces, vamos a ejecutar esto. ¿Y qué es lo que tenemos? Parte superior derecha. Ya me apareció un objeto que ya no es 42 observaciones y 2 variables, sino que tiene una lista, es transaccional. Si nosotros ejecutamos el objeto transacción, vamos a ubicarnos acá, por favor, parte inferior izquierda. Entonces él me dice, mire, usted tiene un objeto que tiene 12 transacciones y tiene 10 productos. Bien, esto en la práctica pueden ser 2 millones de transacciones y 1000 productos perfectamente. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué hicimos ahí? Acomodar la data para que el algoritmo la entienda. Si ven que esto no se trata de llegar y aplicar el algoritmo, no, porque los datos no están listos para ingresar a un algoritmo. ¿Qué hay ahí en esas transacciones? Pues si yo miro las primeras 5, parte inferior izquierda me dice que hay atún, salsa de tomate, galletas, harina y huevos. Y si miro las filas, pues lo que hay es el número de la transacción.
transacción 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay ahí. Paso 3, vamos a explorar esa información. Entonces, hay una función que se llama inspect, que es como inspeccionar las transacciones. Si yo ejecuto fila 39, lo que me está mostrando son esas 12 transacciones, parte inferior izquierda. Me dice, mire, la transacción 1 compró huevos, leche, mantequilla y pan. La transacción 2 compró salsa de tomate, harina, leche y salchichas. Y así para cada una de las 12 transacciones. Yo también pudiese mirar los tamaños. Observen aquí con la función SCI. Entonces le digo, calcúleme los tamaños. Y si miro tamaños, pues lo que ha hecho la herramienta es decirte, mire, la primera transacción tiene 4, la segunda tiene 4, la tercera tiene 4, la cuarta tiene 3 artículos. Pudiese hacer también una parte visual, es decir, ver cómo se comportan, perdón, aquí con este, cuáles son los artículos que más se venden, parte inferior derecha de la pantalla, leche, mantequilla, pan, galletas, lo que más se vende es leche, mantequilla y pan, como para familiarizarme un poquito con la data y saber qué es lo que hay ahí. Pudiese hacer un resumen, parte inferior izquierda de la pantalla, en donde yo pudiese mirar, bueno, en promedio, ¿cuántos productos tiene cada transacción? 3.5 productos. O pudiese mirar la mediana, el 50% de las transacciones tiene 3.5 productos o menos. ¿Cuál es el número máximo de transacciones? De artículos por transacción, 5. ¿Cuál es el número mínimo de artículos por transacción? 2. Ahí nos vamos haciendo una idea de nuestros datos. Ahora bien, yo pudiese también calcular la frecuencia. ¿Qué lo voy a hacer en la fila 55 y 56? Por favor, váyanme entendiendo el concepto. El código, si quieren, después nos pueden escribir y nosotros le entregamos. No hay problema. De hecho, esto está en internet. Bien, lo importante es que ustedes entiendan el concepto. ¿Qué tenemos aquí? Parte inferior izquierda, estamos calculando la frecuencia, que es el soporte, ¿no? Entonces, leche aparece en el 75% de las transacciones, mantequilla en el 75% y ya galletas aparece un 41%. ¿Qué vamos a hacer ahorita en conjunto de artículos? Vamos a encontrar esos pares y esas tripletas de conjuntos de artículos que nosotros tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Con algo que se conoce como el algoritmo a priori. Bien, entonces vamos a irnos a calcular el algoritmo a priori. Les decía que hay dos formas, ¿cierto? Una, usted lo puede hacer por el ECLA, fila 88. Cuando usted tenga muchos datos, la recomendación es hágalo con la función ECLA. Bien, entonces, ¿qué me pide ECLA? El objeto transacción, bien, y me dice ¿cuál es su soporte mínimo? ¿Recuerdan el concepto de soporte? ¿Cuál es ese soporte mínimo sobre el cual usted va a trabajar? Yo coloqué aquí 10%. ¿Y cuál es el número máximo de longitud que usted quiere encontrar? O sea, ¿cuántos productos en conjunto? Le voy a colocar máximo 20. Entonces, vamos a hacer ese proceso. Ejecuto esto. ¿Y qué es lo que hay en el objeto items set S? Él me dice que encontró, con esos parámetros que yo le di, encontró 21 conjuntos de artículos, 21 conjuntos de artículos diferentes. Eso es lo que me está diciendo allí. Ahora, si yo quisiera encontrar las reglas, utilizo esta función que está aquí, que se llama reglas de inducción, y le digo, con ese objeto, encuéntreme las transacciones con una confianza mínima del 70%. ¿Se acuerdan de la confianza? Probabilidad de que si me compra vodka, me compre jugo de naranja. Yo quiero que esas confianzas sean mínimo del 70%. Como para depurar un poquito, si no me saldrían muchas más. Entonces, cuando ejecutamos esto, me dice en la parte inferior izquierda, yo encontré 15 reglas. Aquí está, 15 reglas encontré. Con esos parámetros que usted me dio, si usted baja la confianza, pues le va a dar un poco más de reglas. Cuando tengan muchos datos, la recomendación es, lo vamos a hacer con ECLA y con regla de inducción. Si usted tiene pocos datos, vaya directamente al a priori. Entonces, usted le dice a priori, por favor, soporte mínimo 10%, el mínimo de los conjuntos que sea 2, la confianza 70% y el máximo 20%. Estos parámetros cambian dependiendo de tu necesidad.
Y muy sencillo, encuentro las reglas de asociación. Lo hice de dos formas, ¿de acuerdo? Pero quiero que vean lo siguiente. Si yo miro un resumen de las reglas, que es lo que salió del a priori, que es este que está aquí, voy a subir esto un poquito para que lo vean. Y si miro un resumen del que hice con ECLA, lo que quiero crear conciencia es que el resultado es el mismo. Bien, mírenlo aquí. Él encontró 8 reglas de 2 productos. ¿Este es cuál? El del a priori. Bien. Perdón, aquí hice algo mal. Función más, aquí ya está. El del a priori encontró 8 reglas que tiene 2 productos e encontró 7 reglas que tienen 3 productos. ¿Cuáles son? Ya los vamos a ver, tranquilos. Y observen que el ECLA encontró lo mismo. 8 reglas que tienen 2 productos y 7 reglas que tienen 3 productos. Y si ven las estadísticas, el mínimo del soporte es el mismo. La confianza mínima que encontró es del 75 y la máxima es de 1. Si lo miran acá, es lo mismo. O sea, no es que sea un algoritmo distinto. Lo que sucede es que uno me da mayor capacidad en procesamiento que otro. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender. Ya las reglas están calculadas, fueron 15. Vamos a entender esas reglas. ¿Cómo lo hacemos? Inspeccionar reglas. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Perdón, acá me estaba adelantando. Voy a ejecutar esto. ¿Y qué vamos a tener en la parte inferior derecha de la pantalla? Pues toda la teoría que yo ya leí. Ya les di, perdón. ¿Qué tenemos? Voy a hacerle un zoom aquí. Vamos a tener este LHS, las siglas en inglés como izquierda, mano del lado izquierdo, traduce esto, LHS, y este eres de derecha, mano de la derecha. Entonces, ¿cómo es lo que se ve esto? Esto se ve como el antecedente y este de acá es el consecuente. ¿Recuerdan? A, entonces B. Es lo que tenemos ahí. Ay, perdón, no sé por qué esto me saca como esas cositas. Aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos las 15 reglas y tenemos el soporte. ¿Qué es el soporte? El soporte te está diciendo, mire, de las 12 transacciones, en el 16% encontramos la regla de huevos, entonces mantequilla. Eso me dio una confianza del 100%, es decir, siempre que se compró huevos, se compró mantequilla. ¿Bien? Y además me da este coverage, es el porcentaje de veces que aparece el antecedente, es decir, el 16% de las veces aparece huevos, pero coincide con la regla, porque como siempre que se compró huevos se compró mantequilla, la confianza dio el 100%, es por eso estos dos resultados son iguales. Por acá abajo serán distintos, ¿no? Y tenemos el indicador del LIF, 1.33, muy cercano a 1, ¿cierto? O sea, como que huevos, entonces mantequilla, no me incrementa mucho la probabilidad. O sea, es una regla que, observen que la confianza es 100%. No hay nada de valor ahí. Siempre que se compran huevos se está llevando mantequilla. Y si vemos un poco, las salchichas con la salsa de tomate sí tienen un LIF de 4. Interesante. ¿Qué quiere decir eso? Se incrementa en 4 veces la posibilidad de comprar salsa de tomate si yo he comprado salchichas. ¿Bien? Eso es lo que nos arroja el algoritmo. Pero yo tengo que empezar a depurar mis reglas, porque combinaciones se pueden generar muchas y van a haber unas que van a ser de buena calidad y van a haber unas que no. Entre otras cosas, existe algo que se llama la redundancia. Bien, me faltan 2 conceptos y con esto ya terminamos. Vamos a mirar el tema de la redundancia. Voy a mostrarles algo. Aquí estábamos. ¿Ven mi presentación, Juan? Que a veces cuando uno comparte, cambia de pantalla. ¿No la ven? ¿Me confirmas, por favor? Estamos en el Ferrari. Ah, no, Sí, somos Ferrari. estamos viendo la Ok, presentación. perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo hice con 12 transacciones, pero en la vida real ustedes pueden tener 500, 800 reglas distintas. Y entre esas reglas pueden haber reglas que son redundantes. Ahí está un poco la definición de la redundancia, pero vamos a hacerlo con un ejemplo. Yo puedo tener esta regla. Bueno, espero que hayan desayunado antes de este webinar porque esta regla está como
muy deliciosa. Yo puedo tener la regla pan, entonces mantequilla, ¿de acuerdo? Supongan que esa regla es del 66% de las veces aparece pan, entonces mantequilla. Pero yo puedo tener otra regla que me diga pan más leche, se puso peor esto para los que no hemos desayunado, pan más leche, entonces mantequilla, eso me da a mí el 50%. Un ejemplo, ¿qué sucede? Esta segunda regla es redundante, porque observen que únicamente con pan tengo una probabilidad del 66% de comprar mantequilla, y si le pongo la leche, esa probabilidad no es superior. Entonces, eso se conoce como reglas redundantes. Ahora, ¿cómo se identifica eso en la herramienta? Acá en la parte superior, yo tengo algo que se llama regla redundante. Es muy sencillo. is.redundant y de las reglas que yo creé. Entonces, cuando yo ejecuto este algoritmo, él me dice, mire, lo que pasa es que yo encontré unas que son verdaderas, parte inferior, unas que sí son redundantes y otras que no. ¿Cuántas encontró? Con ese falso y verdadero como que no se ve muy bien. Entonces, hagamos otra cosa. Utilicemos la función which de is.redundantes y que me diga la posición, que es un poquito más entendible. Entendamos esta cosa y con esto terminamos. Miren lo que dice. Él me está diciendo, perdón, aquí está, que la regla número 4 es redundante. Miren que la regla número 4 es huevos, mantequilla, entonces pan. ¿Cuánto es el soporte? 16%. Pero observen que en la fila 2 ustedes tienen huevos, entonces pan, también 16%, no te está aportando mucho. Entonces, por eso la regla es redundante. La número 5, huevos, pan, entonces mantequilla. Le sumamos el pan, la probabilidad sigue siendo la misma, entonces es redundante. La número 10, leche, pan, entonces mantequilla. La probabilidad es perdón, ¿a dónde me ubiqué? Estoy leyendo la que no es. 10, leche, pan, entonces mantequilla. La probabilidad es del 50%. ¿Bien? Pero miren que acá hay una que se llama pan, entonces mantequilla, que es del 66%, o sea que la fila 10 es redundante. La 14, galletas, pan, entonces mantequilla, mismo caso, 25%, pues me quedo únicamente con la que tiene pan, entonces mantequilla. Ese es el concepto de redundancia, ¿de acuerdo? Y lo que me ayuda es a depurar un poquito mis reglas, ¿bien? Entonces yo le digo, por favor, exclúyame esas reglas y ya me quedo únicamente con 10 reglitas, ¿bien? Depuré esa cantidad de reglas que tengo. Ahora, para finalizar, vamos a ver esto de forma visual. Con esta función plot de la librería de reglas de asociación, yo puedo hacer un gráfico que me permita entender un poquito esto. Bien, esto es un grafo. Voy a explicar este grafo y con esto finalizamos. En donde básicamente los verdes, un poquito de zoom, los verdes son los productos que finalmente quedaron. Entonces aquí está salchicha, entonces salsa de tomate, y parece que todo gira como alrededor del pan, ¿no? Voy a correr esto un poquito para acá, voy a acomodar esto un poquito para acá, para explicarles cómo funciona esto. La flecha, hacia dónde va la flecha, es el consecuente. Entonces, salchichas, entonces, salsa de tomate. El color de la bolita va a ir desde muy claro a un rojo intenso, me implica la confianza, es decir, entre más intenso sea el color, más probable es. Y el tamaño de la bolita me va a decir el soporte, es decir, esa regla, por decir, esta regla tiene una probabilidad, ocurre con una probabilidad más alta, que esta regla ocurre con una probabilidad más baja. Vamos a verlo un poquito aquí comparándolo con los resultados. Aquí tenemos salchicha, entonces salsa de tomate. El soporte es pequeño, ¿sí? Miren, la bolita es pequeña. Y la confianza es del 100%, entonces por eso es un rojo intenso. Y por acá, entonces podemos tener otra regla. Por ejemplo, huevos, entonces pan. Vamos a verlo. Aquí está huevos y aquí se va hacia el pan. Tenemos una relación con una confianza alta, pero un soporte pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma nosotros pudiésemos analizar y visualizar
cada una de las reglas que se presenten. Bien, entonces, esto es lo que les quería mostrar, un poquito de lo que son las reglas de asociación, cómo se calculan, cuáles son los indicadores que se utilizan para depurar un poquito las reglas y pues a partir de esto poder generar estrategias. ¿Qué reglas interesantes salieron de aquí? El tema de las salchichas con la salsa de tomate sería interesante, es una probabilidad bastante alta. Y de ahí para abajo pues son reglas que realmente pues no hay como un incremento alto en la posibilidad de que se dé esa relación. Un ejemplo pequeño, pero que en grandes volúmenes de datos pueden encontrar hallazgos como el del, el del pañal y la cerveza. Bien, con esto finalizamos. Voy a dejar espacio para las preguntas. Aquí estamos. Sí, John, excelente. Muchísimas gracias por este espacio tan chévere y tan enriquecedor para que todas estas personas que nos acompañan entiendan hoy cómo el cliente está comprando actualmente. Antes de proceder con las preguntas, les queremos decir a las personas que nuestras compañeras Estefanía y Alejandra les están escribiendo por el chat para solicitarles unos datos. Esto es con el fin de compartirles las memorias de este evento tan enriquecedor. Escuchamos sus preguntas, pueden enviarlas acá al chat para transmitírselas a John. John, tenemos una pregunta. Misael Blandón nos pregunta, para el algoritmo de uso se usó R y la interfaz gráfica fue Nine. Ok, en Nine lo puedes hacer directo, ¿bien? Como les decía al principio que utilicé solamente R. La interfaz gráfica que mostré fue R, pero lo hice en R porque no es como tan cajita negra, ¿bien? Me permite, me da posibilidades de poderles explicar lo que hace un algoritmo. Pero como les decía al principio, aquí en pantalla tengo, en Nine es muy sencillo, el nodo se llama reglas de asociación. Ustedes ingresan al nodo, le dicen soporte mínimo, confianza mínima, estos son los datos, pare de contar, y lo que salga de ahí, pues ustedes ya lo entenderán, ¿no? Ya saben que es un soporte, que es una confianza y que es un libro. Perfecto, John. Jonathan nos pregunta, ¿cuál debería ser el primer diagnóstico que debe hacer mi empresa para preparar los datos que tenemos? Ok, a ver si entiendo la pregunta. Primer diagnóstico en cuanto a la pregunta de negocio o en cuanto a los datos. Voy a responder las dos. Primero, pues, debe existir una necesidad de este tipo. Me explico. Un área de mercadeo puede tener unos productos o unas campañas que quiere realizar. Si de golpe volvamos al ejemplo de la cesta de compras, si yo quiero impulsar la venta de mantequilla, posiblemente pudiese hacer una campaña relacionada con los huevos. Entonces, esto va muy de la mano con el tema de mercadeo, es decir, qué estrategias yo quiero hacer y en función de esas estrategias encontrar las relaciones, es decir, qué es lo que dicen los datos, por ejemplo. De hecho, acá les quiero mostrar, uno podría incluso, ¿dónde está esa partecita? Si la estrategia es impulsar, por ejemplo, que se me hizo, denme un momento, por favor, reglas, inspeccionar, eso está más arriba. Si yo quisiera, por ejemplo, decir, no, es que queremos hacer una estrategia en donde el consecuente sea el pan, porque queremos impulsar la venta del pan. Entonces yo podría decirle a la herramienta, venga, por favor, limíteme las reglas que encuentre, únicamente aquellas en donde el consecuente es el pan. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a encontrar únicamente las reglas, inspeccionemos aquí reglas, únicamente las reglas en donde el pan es el consecuente. ¿De acuerdo? Entonces, no, pues observen que
vamos a irnos por la confianza máxima o por el leaf máximo, que en este caso es 1.33. Entonces debía pensar en una campaña que relacione el pan y el huevo. Bien, ese tipo de decisiones tienen que ir de la mano con la estrategia. ¿Usted a qué le está apuntando? Porque son relaciones que ya existen, o sea, ya están ahí, únicamente que el algoritmo las está colocando en evidencia y te ayuda a entender un poquito de todos tus productos. Yo aquí trabajé, ¿cuántos fueron? 10 productos, pero en la práctica tú te enfrentas a 1000 referencias, 3000 referencias distintas. Entonces ahí es donde el algoritmo se vuelve potente. Entonces, un poquito es, las reglas se encuentran, cuál es su probabilidad mínima, o sea, cuál es ese nivel en donde usted se quiere parar y decir, yo voy a hacer una estrategia si yo encuentro reglas superiores al 80%. Puede ser exigente o puede ser un poco más flexible y decir, no, pues con que se incremente la posibilidad en un 50% para mí es suficiente. Entonces aquí no hay camisa de fuerza, es simplemente tener los resultados y enfocarlos al negocio. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué estrategia quiero generar? ¿En qué producto me quiero focalizar? Tengo un producto que tiene un stock altísimo y me está generando costos en bodega. ¿Con qué está relacionado para yo de golpe generar una promoción que me permita impulsar ese producto? Entonces, son ese tipo de cosas las que se pueden realizar. Perfecto. Iván Hernández John nos pregunta que si para utilizar R y Nine él debe tener conocimientos estadísticos. Yo pienso que es importante adquirir esa sensibilidad estadística, es mi recomendación. ¿Por qué? Porque si no, esto se convierte en una caja negra, ¿bien? Puedes contar con suerte de que tú utilizas Nine, ingresas los datos y tienes unos buenos resultados, pero si tú no conoces la técnica, no vas a saber qué moverle, qué botón ajustarle para poder que te dé unos buenos resultados. Mi recomendación, aunque si no eres estadístico, sí por lo menos tener esa sensibilidad de empezar a entender este tipo de metodologías, que en últimas es como el objetivo de este webinar, ¿no? Poder entender este tipo de metodologías. Esa sería mi recomendación. Interesarse por entender qué hace el algoritmo y que esto no sea, como siempre lo digo, ¿no? Como un microondas que le ingresamos datos. Si usted ingresa datos a un algoritmo estadístico, lo que sí le puedo asegurar es que de ahí va a salir algo. Lo importante es que ese algo usted sepa contextualizarlo dentro del contexto de su problema de negocio. Excelente, John. José Miguel quiere saber cómo saber los parámetros de inicio para correr modelo o algoritmo al usar R. La experiencia, percepción o solo ensayo y error. Todas, todas las que nombraste. En el análisis exploratorio, usted puede encontrar cuáles son los soportes mínimos que tienen sus datos y usted puede tener ese punto de partida. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Pues entre más pequeño sea el soporte, van a ser mayor la cantidad de reglas que salgan. ¿Bien? Pero independientemente del soporte que usted coloque, usted va a tener unos indicadores que le van a permitir depurar sus reglas. Por medio del leaf, ¿cierto? Por medio de la confianza. Usted organiza de forma descendente, pues usted se va a quedar con las mejores. Cuando usted aumenta el soporte, lo que está haciendo es limitar el número de reglas que le van a salir. Bien, que cuando usted está trabajando con millones de datos, pues mi recomendación es no trabajar tras soportes tan pequeños porque pues eso es computacionalmente costoso. Por más de que haya un ECLA que ya lo hace de una forma distinta, pues 25 millones de registros y le vas a decir soportes del 5%, pues te va a generar 1 millón de reglas. ¿Será que tú vas a utilizar ese millón de reglas? No, pues trata de acotar un poquito el tema. Puedes hacerlo con ensayo y error o puedes definirte una aspiración inicial. Vamos a trabajar con soportes en donde el producto aparezca por lo menos 100 veces. Para mí eso es significativo desde el conocimiento que yo tengo del negocio. A mí no me sirve soporte en donde me digas, no, es que hay una probabilidad del 70% de que se compre pan y mantequilla y va a haber uno en la base de datos y la combinación de esos dos productos aparece un 5% de la vez. Entonces, pues, no tiene mucho sentido. Entonces, por eso te digo, todas. Perfecto. Daniel Muñoz, John, quiere saber si un individuo me compra productos, pero en diferentes tiempos,
¿tendría que agraparlo para hacer una sola transacción? Ok, involucraste la variable tiempo, Daniel. Eso no lo resuelve este algoritmo. Hay otro algoritmo que se llama algoritmo de secuencia. Bien, algoritmo de secuencia que de hecho en mi presentación, me voy a ir por acá, se me perdió la presentación. Acá está. Eso que me está preguntando tiene que ver con el numeral, ya te digo, de todo esto que hemos venido haciendo en este ciclo de webinars. Acá, minería de secuencia, número 7, ahí está involucrado el factor tiempo. ¿Ya? Como lo ven aquí, en el ejemplo de la cesta de compra, cuando la mantequilla y el huevo llega a, ¿cómo se llama esto? A la caja registradora, usted no sabe el que tomó primero, si primero fue la mantequilla y después el huevo. ¿Bien? Cuando yo quiero saber secuencialmente cómo se dan los eventos, se conocen como algoritmos de secuencia, el número 7. Se utiliza mucho en páginas para saber usted dónde hunde primero en la página para navegar en ella, por ejemplo. Bien, entonces, parte del algoritmo a priori utiliza conceptos también de soporte, confianza y lead, pero involucra el factor tiempo. Bien, algoritmos de secuencia los puedes buscar de esa forma. Perfecto, John. Noé Bauistas está en nuestra transmisión en Facebook y nos pregunta que cómo se puede automatizar. ¿Cómo se puede automatizar? Ok, mire, generalmente este algoritmo que está aquí, ustedes, esta fase, una primera fase inicial para explorar los datos, pero realmente son dos cosas. Primero, convertir sus datos a un objeto transaccional. Bien. Y segundo, irse directamente acá a las reglas, donde se calcula el a priori. Bien. Y de golpe depurarlas un poquito sacando las reglas redundantes. ¿Cómo automatizo yo esto? Pues con Nine, con R o con Python, usted puede definir en dónde están sus datos. Si sus datos están en una bodega de datos, pues puede hacer una conexión directa vía, no sé, MySQL o SQL a los datos. Genera este algoritmo y usted puede programar este algoritmo para que se ejecute con una cierta periodicidad, en donde le arroje estos resultados o se los aloje. Generalmente, para los que trabajan con Windows, se puede ejecutar en Bash. Bien, con el administrador de tareas de Windows, usted puede programar este script para que se ejecute en determinado tiempo, le genere las reglas. Usted puede hacer que esto se exporte a una base de datos para que después usted revise su información. Es una forma gratuita. Ahora, en Nine existe una cosa que se llama Nine Server, ¿bien? En donde tú puedes tener todos estos servicios de administración y de automatización de ejecución de rutas. Únicamente que eso pues va a tener un costo por parte de esta compañía. Una forma muy manual, pero gratuita, y otra forma ya con temas de licenciamiento. Ejecución Perfecto, en John. Bash se llama. Perfecto, John. Eh, a esta misma pregunta él le agrega que qué otros algoritmos le puedes recomendar o qué bibliografías con ejemplos prácticos le puedes recomendar a él. Yo le recomendaría, para entender estos temas, la comunidad de R. Hay mucho material relacionado con estos temas. Le recomendaría eso y realmente son pocos los algoritmos de asociación. Está el a priori, ¿cierto? Y el otro se llama karma. El algoritmo, no es que sea un karma aplicarlo, ¿no? Pero se llama karma. Bien. Este algoritmo tiene algo particular y es que tú puedes condicionar cuáles son los productos que tú quieres tener en el antecedente. Bien. Y tiene una variación en la forma en que calcula la confianza, no la calcula de la misma forma. Los dos algoritmos más conocidos para hacer reglas de asociación, a priori y karma, ¿de acuerdo? Son esos dos. Bibliografía, la verdad no hay libros enteros de esto. Mi recomendación es
apoyarse en las comunidades que han venido desarrollando estos algoritmos, como R, como Python, donde existe mucho material en donde hacen explicación acerca de cómo funcionan estas metodologías. Perfecto, John. José Suárez nos pregunta, ¿este algoritmo tiene aplicaciones en las ciencias económicas para identificar relaciones que permitan desarrollar políticas públicas? No, yo creería que para encontrar esos tipos de relaciones ya en políticas públicas, en primer lugar, ¿cuáles serían las variables? Bien, porque las variables no serían conjuntos de ítems. Imagino que cuando yo hablo de políticas públicas ya tengo otro tipo de variables, de golpe pueda tener variables que son cuantitativas para poder explicar ese fenómeno. El algoritmo no funciona con variables que sean cuantitativas. Ahí, para encontrar esas relaciones en políticas públicas, el mundo para poder resolver esa necesidad, creería yo, sin tener mayor detalle de lo que necesitas hacer, porque necesitamos entender muy bien el fenómeno, pero creería yo que tiene que ver con los algoritmos que son supervisados, ¿bien? Para encontrar esas relaciones en políticas públicas. Hay que Perfecto. profundizar. Solamente tengo la información que me diste ahí, habría que profundizar en detalle en esa necesidad y por otra parte, cuáles son las variables que tienes para responder a esa necesidad y así definir si es un modelo supervisado, un modelo no supervisado y con seguridad sé que te puedo decir que no es un modelo de asociación. Excelente, John. Misael Blandón nos pregunta, ¿cuál es la arquitectura en hardware para la implementación de una solución de este tipo? ¿Debe ser server o puede ejecutarse en un cliente? Para estos algoritmos, otra pregunta, ¿se puede utilizar computación en memoria? Sí, muy buena pregunta. Esta solución que nosotros proponemos, usted la puede ejecutar on-premise o en una estación de trabajo, pero R, Python y Nine. Si ustedes después se montan temas relacionados con la nube, se pueden ejecutar en la nube. Entonces, las dos formas. Usted puede instalar esto en una máquina local, R, Nine o Python, y puede ejecutarlo. En el despliegue usted puede automatizarlo para que se ejecute y le muestre sus resultados en su máquina local, con la diferencia de que es usted el que tiene que ingresar y ejecutar el algoritmo. Es decir, hay una parte, es semiautomática, no es completamente automático. Usted tiene que ingresar, ejecutar el algoritmo y obtener sus resultados de forma local. Pero la solución que nosotros proponemos es perfectamente escalable. Así usted, por ejemplo, se monta en un AWS, pues usted tiene sus algoritmos acá, los monta en AWS y pues allá usted ya tiene la posibilidad de decirle a la nube, ejecútelo todos los días a las 3 de la mañana y esos resultados móntemelos en esta base de datos. Es perfectamente escalable. Únicamente que cuando usted se monta ya en temas de servicios en la nube o de servidores, pues eso ya no es gratuito, ¿no? Tiene un costo adicional. Excelente, John, muchas gracias. Vamos con la última pregunta de Noé Bautista. Dice, ¿cómo se analiza para un conjunto de productos que estén en dos o más tiendas? Es decir, en este ejemplo, vimos que fue para una sola tienda, pero si quisiera hacer el análisis de productos para dos o más sucursales. Bueno, yo creería que depende de tu estrategia, ¿no? Si la estrategia va a ser de forma independiente por sucursal, pues analítica de forma independiente. Si tu estrategia es general, pues es fusionar la información que tengo en cada una de las tiendas, que eso hace parte de lo que es la preparación de los datos. Y posteriormente ejecutar el algoritmo. Pero la respuesta depende de tu estrategia. ¿Tu estrategia va a ser de forma independiente o va a ser algo global? Perfecto, John. Iván Hernández nos hace una pregunta que dice, ¿cómo integrar estos algoritmos con ClickSense? ¿O se debe trabajar los resultados por aparte o los resultados se deben traficar en Click? Buena pregunta. Casi siempre me hacen esa pregunta.
y tiene mucho sentido porque pues aquí hay muchos clientes de ClipSense. Sabemos que ClipSense se puede integrar con R y con Python. Bien, partamos de allí. Esa ejecución, yo podría ejecutar este algoritmo directamente en Python, ¿cierto? Ejecuto el algoritmo a priori, pero la preparación de la data, es decir, poder hacer esa data transaccional, debería hacerla en Clip. Es decir, la preparación de la data en Clip, y una vez la tenga lista, se la entrego al algoritmo a priori. ¿De acuerdo? Lo puedes hacer. Hay un tema, y es que la integración entre ClipSense y R llega hasta la versión de R 3.4.4. 3.4.1 o .4, no lo recuerdo bien. ¿Qué pasa? A veces los algoritmos fueron desarrollados bajo una versión superior. ¿Cuál es mi recomendación? Manejar los dos mundos, es decir, no renunciar completamente a las herramientas que son de minería de datos, y van a haber algunas cosas que usted sí puede ejecutar, pero es una solución que si el día de mañana la librería cambia a una versión superior, pues se te queda un poquito corta la solución como tal. Yo sé que herramientas como Clip y otras herramientas se integran perfectamente con ClipSense y demás, con R y con Python, pero son herramientas que son de visualización, su fuerte es ese. Mi recomendación es utilizar herramientas que son propias para hacer este tipo de algoritmos para que no se te limite en algún momento. Excelente, John. Muchísimas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. A todos, muchísimas gracias por por su asistencia. Esperamos encontrarlos en nuestros próximos webinars, nuestros próximos eventos. Que tengan un feliz día para todos y que estén muy bien, John. Muchísimas gracias por tu exposición. Creo que Bueno, no fue nada, súper espero bien. haber resuelto las dudas. Si de golpe no respondí a tu pregunta, nos pueden mandar un correo y profundizamos en el tema. A veces, pues, de la forma en que uno entienda la pregunta, asimismo trata de resolverla. Si tienes alguna duda adicional o a lo mejor no te quedó claro, estamos abiertos a que nos sentemos y hablemos del tema. Excelente, John. Muchas gracias y un feliz día para todos. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien.